para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Comienza el programa Amor por África. Amor por África. Con la conducción de Irene Ortiz Teixeira. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Amor por África, en La Voz, Andando Utopías. Como todos los jueves, a las 18 horas hasta las 19, estaremos compartiendo nuestro amor por el continente africano y su gente. Quien les habla, Irene Ortiz Teixeira, presidenta de la Casa de África en Argentina, y que estamos haciendo este programa justamente para que África sea reconocida y recordada permanentemente en el mundo, y casi todas las semanas. Bueno, acá estamos. Hoy vamos a trabajar mucho con los griots, con la música del continente africano, con las noticias que están ocurriendo, algunos sucesos bastante delicados, como ocurren en este continente, ¿no? Y también hablaremos de Tombuctú, hablaremos también de las máscaras africanas, en esta hora en la cual compartiremos todos los conocimientos o las noticias, las novedades del continente. Les quiero contar que Casa de África y el programa Amor por África fue declarado de interés cultural y social por el Ministerio de Cultura de la Nación, también por la legislatura porteña, y la Casa de África ha sido declarada de interés cultural y social por la legislatura porteña. El programa tiene una enorme cantidad de distinciones gracias a al trabajo realizado por un grupo de personas. No soy yo sola la que hace este programa. Hay compañeras y compañeros que han trabajado mucho buscando material y acompañándome en estos 26 años de vida que tiene la Casa de África. Bueno, vamos a empezar el programa hablando de los griots. Les cuento por qué de los griots, porque hace pocos días estuvo un joven músico que se llama Moussa Dieng, y que luego vamos a escuchar un tema que él compuso. Es compositor también, es de la zona de Senegal, hay pocos músicos senegaleses, pero los pocos músicos senegaleses que hay son realmente excelentes. Y Moussa estuvo acompañado por su compañera en la Casa de África y me dejó un material para que lo podamos escuchar en el programa. Y les cuento lo que son los griots, porque él proviene de una familia de griots. Son personas y familias que transmiten los conocimientos de manera oral. Son muy reconocidos en el continente africano, y en algunos países hay y en otros no. Por ejemplo, en Gambia y en Senegal son muy comunes, y todo se transmite de una manera oral. Los cánticos, la música, los cuentos, las tradiciones, todo se refiere a la oralidad. Nuestro amigo, muy querido amigo de la Casa de África, Moussa, joven, es un joven muy agradable y talentoso, por cierto. Está mucho en las plazas tocando y mostrando su arte.
está mucho en la Plaza del Centenario, en el Parque Centenario o en el Parque Saavedra también, acá en Buenos Aires, con su compañero Idrissa Diop, que es bailarín. Y ahí ellos enseñan su arte. Así que bueno, ténganlo en cuenta. Y si no, pueden llamarnos a Casa de África o mirarlo en la página de internet, que siempre ponemos algo que él estuvo haciendo en estos parques, ¿no? Es muy, muy talentoso, los dos, tanto Idrissa como Musa. Los dos han estado en la Casa de África de visita. Este, por eso, cuando termine de comentar acerca de los griots, vamos a poner un tema de Musa. El otro muchacho, Idrissa, que vino también con su compañera y su hijito, y en algún momento volverán y haremos algún tipo de acto acá para escuchar su música, ¿no? Y ver sus representaciones, porque yo no los he podido ver, lamentablemente. Pero todos los que lo pudieron ver me dicen que son fantásticos. Y viéndolos como son como personas, y lo curioso es eso, que vienen de familias de griots, que no es común encontrarlos acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que fue muy, muy, muy lindo que me vinieran a visitar, que vinieran a la Casa de África. Siempre me llamaban y me prometían venir, y por último vinieron. Así que estoy realmente muy, muy contenta y les mando un saludo. Y como le prometí a Musa que iba a pasar su tema, entonces van a escuchar de Musa Dieng un tema que se llama Gostu. Es un video que lo pueden encontrar también en YouTube, y por ahora les hago escuchar su música, la música de un griot. Muchas gracias. Escuchémonos y deleitémonos con este tema. Bakar janga bokal nek bay, Asan janga bokal nek bay, Giri Baba nga bokal nek bay. Giram na la bay, yow mi matanal yaay, yow mi matanal yaay. Giram na la yaay, po nila nila. Xool ngir bëgg a xam wan ni kii ci àddina da ngay laaj ngir bëgg a xam wan ni kii ci àddina da ngay gëstu bëgg a xam wan ni kii ci àddina da ngay xool ngir bëgg a xam àdduna ni la nii bokal nek bay, Lisa nga bokal nek bay, Maga Mbacke nga bokal nek bay, ni jaayu Ibrahima, ni jaayu ñanga balo, ni jaayu Asan mo ndaw. Ngir ma bari le la
Bueno, y ahora estamos, que estábamos escuchando a Musa Dien en su tema Ghost To, espero les haya gustado, de un griot verídico, de verdad, parece mentiras, ¿no? Este tipo de situaciones que se viven, porque los griots son ya personajes legendarios, vienen de familias y familias, ¿eh? No es común encontrarlos, por eso yo me puse tan contenta cuando me visitaron, porque vinieron a visitar a Irene realmente, ellos lo que querían era eso, y lo hicieron. Así que no tengo palabras para agradecerles. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de las noticias del continente africano, eso es algo que realmente nos preocupa. Hay una residencia que se llama Mamá África. Esta residencia es para mayores abandonados de los pueblos de Kenia. Es un geriátrico como los que hay en Buenos Aires y que tiene 11 cuidadores con 46 residentes permanentes. Estos residentes, que son personas muy mayores, son 46 residentes permanentes y 64 ancianos que están en un programa de servicios a la comunidad. Y son personas que por el éxodo familiar quedan solos en sus casas. Entonces, Mamá África, que es una organización que se dedica al cuidado de estas personas, de las personas mayores, tienen esta residencia para cuidarlos. Es de resaltar este tema. Esto ocurre en Kenia y realmente ahí muestra el respeto que se le tiene a las personas mayores, porque los más jóvenes, los de la familia, tienen que ir a trabajar o se tienen que ir del país porque no hay horizonte no tienen un horizonte, no tienen una forma de vida, no tienen nada. Y bueno, se van y dejan a los ancianos, pero ahí esta organización, Mamá África, se ocupa de ellos y los cuida y los protege, los acompaña, y son casi 100 los que están viviendo permanentemente ahí. 46 que residen de una manera y 64 ancianos que seguramente hacen una especie de lo que acá en Argentina se llamaría hogar de día. Y quiero hablar del tema, cómo se llama este lugar, que me llamó la atención. Este lugar se llama Mamá África. Hablar de Mamá África es hablar de las personas que cuidan a otras personas. Porque a veces acá en Argentina se ha tomado la costumbre, y diría que la mala costumbre, de decir Mamá África a cualquier persona. Y no es cualquier persona el que hace esa tarea de cuidar a otra persona de su etnia o de su barrio en un poblado africano perdido prácticamente en la nada, ¿no? Porque los van a buscar a sus casas, los llevan, les dan de comer, los protegen, los acompañan. Eso es una Mamá África. ¿Mm? Porque yo ya he escuchado esto de hacerse pasar por Mamá África acá en Buenos Aires, y resultado que no todas son Mamá África, ¿eh? No todas. Así que esta historia de copiar las tradiciones de otros pueblos no está bien, porque después se enojan cuando se copian las tradiciones nuestras. Entonces, esto de Mamá África, que quede claro, está para las personas que cuidan a otras personas y que las cuidan con amor, las cuidan con cariño. Yo fui una Mamá África, por eso estoy dando la cara y diciéndolo, pero ahora no lo soy. Lo fui durante un tiempo cuando me dediqué a cuidar refugiados africanos que venían y no tenían un lugar ni una madre.
cerca. Entonces, bueno, ellos me pusieron el nombre de Mamá África, porque es así la cuestión. El nombre no se lo pone uno, se lo pone el que está siendo cuidado. Yo lo digo porque como ahora ahí está toda esta historia de los afroamericanos, los afrodescendientes, los afrolatinos, todo un gran bollo de gente afro que después se hacen pasar por mamá África. Y no, mamá África es la persona que da su vida y su tiempo para cuidar a otras personas. Está clarísimo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir hablando de las noticias en el continente africano. En Sierra Leona, las mafias les prometen a las familias muy pobres de zonas rurales la educación de sus niños. Y claro, la gente como no tiene con qué darles de comer a esos chicos, le entregan los niños con la promesa de ser cuidados y que se les dará una educación de categoría, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Esto es un engaño, eso sucede en el continente africano, este es un engaño, los chicos son explotados en en la capital. La capital de Sierra Leona se llama Freetown. Y en esa capital, me imagino una capital así con muchísima gente, los chicos son puestos en la calle y bueno, hacen todo tipo de desastres, cosas como lo harían cualquier chico, pero dirigido por adultos. Esas son las famosas mafias. Y bueno, el año pasado hubo una condena por explotación de menores, cosa que me parece fantástico porque es como que hay que empezar a poner el límite en estas situaciones tremendas que se viven en las grandes ciudades africanas, que están colmadas de niños sueltos, niños que no tienen que los padres no tienen cómo mantenerlos. Entonces las mafias se aprovechan de esta situación y los ponen y van con el cuento de que les van a dar estudio, que les van a dar de comer y, en fin, una serie de mentiras que la gente por necesidad les entrega a sus niños con la idea que van a volver con estudio, con una profesión o con un oficio y no pasa eso. Por eso las autoridades, con muy buen criterio de Sierra Leona, que es un país bastante complicado también, bueno, lo que hicieron es tomar las medidas correspondientes y condenaron a estos individuos por explotación infantil. Otra de las noticias es que en Sudán avanza en su transición democrática sorteando una herencia de guerras y divisiones. Bueno, Sudán es un país que ha sido devastado, ha sido dividido, ya viene esto desde hace muchos años, y en este momento tienen, es como una herencia que les ha quedado con las guerras, la división del país, quedó dividido en Sudán del Norte y Sudán del Sur, esta división es sectaria, el rechazo al conflicto y las necesidades de inclusión de una sociedad. Ellos quieren incluir que la sociedad esté ordenada, el pueblo, por supuesto, como en todos lados, ¿no? El pueblo quiere que esa sociedad marcada por la religión, por la pobreza, por la raza, por la edad, por las cuestiones de género, o toda la parte tribal también, y ellos quieren que todo esto se unifique, se pacifique y se puede edificar una ciudadanía en la que todos estén incluidos. El pueblo siempre quiere eso y las autoridades no. Qué cosa rara, ¿no?
Y en todos los países del mundo pasa, nos pasa acá también. ¿Vieron que no es tan difícil vivir en Argentina? En África sucede y a nosotros vamos por ese camino. Si no lo empezamos a acomodar desde ahora, nos vamos para ese tiempo, para ese momento, ¿eh? Bueno, estas son las noticias más o menos que puedan interesar, porque generalmente son terribles y la noticia permanente que no deja de estar en los medios, no deja de estar en el diario, no deja de ser noticia, es el cruce del Mediterráneo, donde casi todos los días las barcazas se hunden, la gente se muere, los Médicos Sin Fronteras entregan su vida y su tiempo y su energía, pero no logran resolver el conflicto. El conflicto viene porque esas personas vienen cruzando el Sahara desde años capaz, y llegan a Melilla y se quedan ahí en los muros de Melilla, escondidos, esperando el momento para cruzar a territorio europeo, en un gomón o en un bote, imagínense. Entonces, eso es lo gravísimo de esta situación, que pienso, desde tantos años que se viene hablando de este tema, pienso cuando autoridades que realmente tienen peso para lograr que esta situación se termine, esas autoridades puedan lograr que esto realmente se termine. A veces no son recibidos en los países, cuando llegan al puerto o por ejemplo cuando llegan a Lampedusa, que el Santo Padre estuvo también en Lampedusa pidiendo por esos refugiados, y bueno, y todos miran para otro lado. Así que bueno, estamos esperando un milagro, que eso suceda. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema musical que justamente se llama Mama África. La música es de Peter Tosh y hablando de todas estas tragedias y que Mama África siempre está luchando para que se resuelvan. Con ustedes, Mama África y el conjunto de Peter Tosh. Gracias. Hasta dentro de un momento. But I search and I find you.
De toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Y como hemos escuchado Mamá África, ahora vamos a introducirnos en el mundo de las máscaras, la variedad enorme de máscaras que hay en el continente africano, de todas las etnias, de todas las tradiciones. Por ejemplo, vamos a hablar en este caso de las máscaras que con gran diversidad de formas ocupan un lugar destacado en el arte Dogon. Este arte está en la zona de Malí y por lo general representan animales, mamíferos, liebres, antílopes, monos, leones, hienas, elefantes, aves, pájaros, los pájaros canaga, avestruces, abutardas, cigüeñas, o incluso hasta reptiles, lagartijas, cocodrilos. Todas tienen un significado, ¿no? Por supuesto, las máscaras, pero también algunos personajes característicos como es el Ogón, que es el cazador, el viejo, el sordomudo. Suelen ser alargadas e incluso terminadas en punta. Los ojos son triangulares o cuadrados, se abren en profundas estrías separadas por la línea recta de la afilada nariz, cortada a veces por un trazo en zigzag. La boca puede ser estilizada o abultada como una piña y pintadas de diferentes maneras. Llevan algunos signos como cuernos o también orejas de animales que indican a quién quieren ser representadas o a quién representan. Algunas pueden alcanzar 10 metros de altura. Imagínense, ¿no? Lo enormes. En el arte bambara sobresalen unas máscaras en figura de antílope, que son de sorprendente abstracción, que transforman la representación del animal en una elegante estructura de gran valor estético. También están talladas para ser vistas de perfil y enriquecidas con motivos simbólicos que varían según los clanes, como yo les decía, según las tribus y los lugares de donde son las regiones van variando. Estos antílopes se colocan sobre la cabeza de los danzantes en las ceremonias denominadas chihuara. Se pueden distinguir varios estilos. En el vertical, el cuerpo y las patas se reducen a lo mínimo, mientras que adquieren gran desarrollo el cuello, también el hocico, los cuernos, las crines, que en los antílopes machos se transforman en un riquísimo arabesco calado. Las hembras están tratadas de manera más sencilla y suelen llevar sobre el lomo un cervatillo. El estilo horizontal procede de la zona de Bamako, de menor tamaño, y en ella se respetan mejor las proporciones del cuerpo, también la cabeza, que está tallada aparte, se une al cuerpo con ganchos de hierro y pueden llevar una segunda cabeza de otro animal. La superficie se deja lisa o se talla en pequeñas incisiones que evocan el efecto del pelaje. Son generalmente
hay colecciones en París, por supuesto, porque hay mucha gente que compra estas máscaras y se las lleva a Europa, lógicamente. Hay muchísimas personas que van a África con esta idea, ¿no? De llevarse las máscaras a los museos o a las colecciones particulares. Y las máscaras bambaras son muy, muy requeridas. Con los antílopes, que son los antílopes hembras. Se dice que estas máscaras son más bien para la fertilidad o para la familia, para la prosperidad. Siempre tienen algún significado o algún cometido, ¿no? La máscara no es algo que se coloca en una pared porque sí. Es algo que se pone, o sea, eso es para lo que lo utilizan en África. Después, bueno, se llevarán a los museos y se muestran, o en las colecciones particulares. Hay gente que, inclusive aquí en Argentina, hay personas que tienen cantidad de máscaras y objetos africanos que los tienen en las casas y los tienen solamente para que se vean, ¿no? Pero las máscaras tienen un porqué, un sentido, una utilidad y tienen un simbolismo. Eso es lo que les quería comentar. Bueno, el tema de las máscaras es muy, pero muy interesante. Y hoy hablamos de las máscaras Dogón, en algún otro momento hablaremos de las otras regiones, porque las Dogón provienen de la zona de Mali, de Tombuctú, que ahora vamos a escuchar algo de música y vamos a hablar de Tombuctú. Bueno, vamos a escuchar a un artista que me gusta mucho, que es Alpha Blondy, y él va a hacer Wish You Were Here. Con ustedes, Alpha Blondy, un artistazo. Gracias y hasta luego. You can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change. And did you exchange a walk on a part in the war for a lead role in a cage? How I wish you were here.
we found, the same old fears. Oh, I wish you were here. So you think you can tell heaven from hell, blue sky from pain? Can you tell a green field from a ghosty rain? A smile from a veil. Do you think you can tell? We just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What we found, the same old fears. Oh, I wish you were here. How I wish you were here. How I wish you were here. We just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What we found, the same old fears. Y escuchamos a Alpha Blondie en Wish You Were Here y vamos a introducirnos en la antigua Timbuktu. Este año y el año próximo vamos a hablar bastante de este lugar porque hay unos argentinos, amigos nuestros de la Casa de África, a quienes nuestra institución está auspiciando institucionalmente. Eso lo hacemos muchas veces con los artistas, con los deportistas. Institucionalmente significa que no se les paga, simplemente se da el nombre de la institución para que ellos puedan tener un aval. Es un aval institucional realmente. Bueno, eso se está haciendo desde acá, desde la Casa de África. La antigua Timbuktu. La ciudad de Timbuktu o Tombuctú debe su fortuna a la ruina de Hualata, que es el gran mercado cosmopolita del occidente africano durante el siglo XII y su prosperidad al siglo largo de paz que los soberanos de la dinastía Askia proporcionaron al país. Timbuktu era el lugar donde se daban cita los que utilizaban como medio de transporte la piragua y los que viajaban en camello. La piragua representaba el sur, el Sudán, el camello el norte, ante todo el Sahara, con sus minas de sal. Después los países musulmanes del norte de África, como ser Marruecos, Argelia, Túnez, un país que ya desapareció, era Tripolitania, Egipto y por último Europa. El comercio en dirección del norte al sur, es decir, entre el Mediterráneo y Sudán, se basaba sobre todo en los tejidos, en su mayor parte de fabricación europea. Había armas, pólvora, azufre, cuchillos, todo lo relacionado con la cuchillería, ¿no? Había perlas, ámbar, coral, collares, tabaco argelino, alfombras, vestidos. La caravana completaba su cargamento a mitad del recorrido con un solo producto. Ese producto era la sal, que era imprescindible para los pueblos sudaneses. En Timbuktu existía una importante corporación
que agrupaba a todos los que trabajaban en la sal. Y como contrapartida, el comercio en dirección sur-norte aportaba, por una parte, los productos alimenticios destinados a las tribus nómadas y a las ciudades, y por otra, el cargamento de las piraguas destinado a los países mediterráneos como el marfil, las plumas, las pieles, el incienso y también los esclavos, por supuesto, ¿no? Eso no faltaba nunca, por- porque, bueno, la gente iba, la tomaban y la llevaban de prepo. Este, y por Timbuktu han pasado gran parte de los 2 millones de esclavos que entre las centurias del siglo XI y el siglo XIV han atravesado cada siglo el Sahara hacia el Mediterráneo y los países musulmanes. Timbuktu desempeñaba además la función de ciudad depósito. En efecto, era una ciudad de grandes almacenes y sus habitantes se dedicaban por lo general al comercio o eran intermediarios o también posaderos. Durante los 3 primeros días, el mercader tenía hospedaje gratuito y después tomaba en alquiler una casa de su huésped, que generalmente tenía varias y que por lo general tenía también un almacén anexo. El cometido del huésped era muy complejo. Informaba al extranjero acerca de los precios, sobre la necesidad de uno u otro producto, sobre los recursos económicos de los posibles clientes, lo acompañaba, lo orientaba en las compras, de manera que al precio del alquiler se añadían las comisiones por su papel de intermediario. Además del comercio, otras ocupaciones de los habitantes de Timbuktu eran el bordado y el grabado. Y había también bancos donde el viajero podía procurarse cartas de crédito, cuya validez era admitida en todo el norte de África, y también obtener créditos por considerables sumas de dinero, en particular si se trataba de diula, es decir, de vendedores ambulantes. El comercio y el bienestar económico hicieron de la ciudad un centro de vida cultural y la mezquita de Sankoré era el lugar donde se encontraban los intelectuales de todo el África occidental. Los estudios eran de muy larga duración, entre los 18 y los 20 años, y al término de los cuales el estudiante recibía un diploma denominado ayaga o licencia para ejercer la docencia. Así se convertía en morabito y podía acceder a las profesiones liberales. Podía ingresar también en el clero o aspirar al cargo de juez o de ayudante del cadí en el propio país. Algunos se dedicaban a la enseñanza y fundaban también escuelas, y otros llegaban a ser capellanes de las grandes familias. Bueno, y esto fue Tombuctú en aquellos siglos remotos, y lamentablemente en estos momentos es una ciudad que está siendo con muchos problemas. Así que esperamos que esa famosa travesía, porque es patrimonio de la humanidad, nombrada por la UNESCO, o sea que ojalá que esta travesía del 13B, cruzando el Sahara, se pueda realizar sin ningún inconveniente. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Espero que les haya gustado todo lo que hemos comentado.
Una cosa que no comentamos y que estuvimos el otro día hablando de este tema fue lo que pasó en Guinea-Conakry. Es algo muy reciente, muy tremendo, y en este momento la capital guineana se mueve entre el alivio por la caída de ese presidente, Alpha Condé, y el temor a un régimen militar todavía desconocido. O sea, no saben qué es lo que les espera a los pobres guineanos. El pueblo siempre sufre. Siempre es el que paga el pato, como no me canso de repetir. El pueblo ante estas situaciones es el que más pierde. No gana nada. Los únicos que ganan son los sinvergüenzas que se aprovechan de estas situaciones. Bueno, así que estaré. Primeramente quiero comentarles un proverbio africano que dice: quien no lo haya pasado, que no se burle de aquel que se ahogó. Quien no lo haya pasado, que no se burle de aquel que se ahogó. Para reflexionar los proverbios africanos. Y como siempre, y a veces me olvido, les recuerdo nuestra página de internet, que es www.casadeafricaenargentina.com, el Instagram, que es @casadeafrica.arg, y la página de Facebook, que es Casa de África en Argentina, página oficial. O sea, en cualquiera de esos medios pueden poner sus comentarios, y ahí están todo lo que les guste de estos programas lo pueden comentar, especialmente en la página de Facebook, que es la que más nosotros visitamos y podemos responder también. Así que, porque esta página se hace, las páginas nuestras se hacen también en nuestra delegación de Rosario, que la lleva adelante Delia Ciacia, nuestra compañera de la delegación Rosario. No sé si en algún momento lo comenté, que Rosario tiene su delegación de Casa de África en Argentina. Eso también lo quiero comentar porque a veces no se sabe, y es raro que no se sepa, porque nosotros cuando hicimos la inauguración, eso fue el 10 de marzo del 2020, hicimos toda una gran inauguración con las autoridades rosarinas, lo hicimos en la legislatura, hubo muchísima gente invitada, pero a veces hay gente que no le interesa, que no le gusta que haya una organización preparadísima como lo es la Casa de África, y entonces cuando hacen de cuentas que no estamos, ¿no? Pero sí, nosotros estamos en Buenos Aires con nuestra organización Casa de África en Argentina, única organización dedicada a la difusión cultural de todo el continente africano, y que en toda América, desde Argentina hasta pasando México, no hay una organización como la nuestra. Y tenemos nuestra delegación en Rosario con una delegada muy eficiente, que es la señora Delia Ciacia, que está siempre ella colaborando y en todo lo que sea necesario. Y hemos hecho muchísimas cosas en Rosario, inclusive cuando fue el tema de la pandemia, que había gente que había quedado varada en diferentes provincias, porque recuerden que fue en marzo, y había gente que había quedado o por vacaciones o por comercio o por lo que fuere, se habían quedado varados en diferentes lugares. Y nosotros fuimos los que les hicimos
todo el trámite de repatriarlos o llevarlos de una provincia a la otra. O sea, el trabajo lo hace Casa de África. Y cuando va un funcionario, no avisan. Qué feo, ¿no? Bueno, me voy a despedir porque yo soy una persona que soy muy franca. Digo las cosas que veo mal, las digo. Porque creo que eso es para corregir las cosas sucias que se hacen en las sociedades. Hay que ser solidario. Hay que ser solidario. Nosotros estamos siempre estuvimos desde nuestra fundación. Y no son pocos días, 26 años. Un día voy a hacer la cuenta de los días que son de trabajo. Y personas que no quieren que estemos o que les hagamos sombra, diríamos en porteño, lo dicen, no dicen nada. Pero bueno, como todo uno se entera en estos tiempos, nos enteramos. Les agradezco a los oyentes y que se están enterando de todas estos temitas, porque es muy feo, ¿no? Lo que pasa cuando una organización se mata por otras personas, se rompe el alma y los que no hacen nada son los que se llevan los laureles. Horrible. Bueno, amigos queridos de La Voz Andando Utopía, disculpen mi sinceridad, pero yo creo que las cosas hay que decirlas. Y el que hace las cosas bien, hay que aplaudirlo. Y el que hace las cosas mal, hay que decírselo también para que corrija. Muchas gracias. Estaremos con ustedes el próximo jueves a las 18 horas. ¿Quién les habló? Irene Ortiz Teixeira. Gracias. Hasta entonces. Finalizó el programa Amor por África. Los esperamos el próximo jueves a las 18 horas. Para de toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás.